Hola y bienvenidos al primer podcast de contratación estatal en Colombia. En el episodio anterior analizamos los decretos surgidos en virtud de la emergencia económica. Y el día de hoy, antes de dar inicio a los procesos de convocatoria pública, vamos a hablar sobre un diccionario de contratación estatal. Este tema nos sirve para lo que ya hemos visto y para lo que vamos a ver. Considero entonces prudente realizar un diccionario colombiano de contratación estatal para simplemente entender o recordar algunos de los términos más usados en la contratación estatal. Entonces iniciemos. El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del decreto 1082 del 2015 nos trae unas definiciones de varios términos utilizados en la contratación estatal. Voy a leer los que considero más importantes y dejo obviamente otros términos por fuera que considero muy relevantes, que también los vamos a tratar en este episodio. Este diccionario lo voy a publicar en mi página web charlasdecontratación.com para que lo puedan consultar. El artículo entonces comienza definiendo qué son los acuerdos comerciales y nos dice que los acuerdos comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para 1. Los bienes y servicios de origen colombiano y 2. Los proveedores colombianos. Frente a este tema de los acuerdos comerciales, los invito a que visiten el link de Colombia Compra Eficiente, en donde se trata todo este tema de los acuerdos comerciales. Nos habla también de los acuerdos marco de precios y nos dice que es un contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces para la provisión a las entidades estatales de bienes y servicios de características técnicas uniformes en la forma, plazo y condiciones establecidas en este. Entonces Colombia Compra realiza una serie de acuerdos marco de precios. Generalmente estos procesos los hace por convocatoria pública, excepto ahora en virtud del COVID, que lo vimos en el episodio anterior, que el decreto 537 da la posibilidad para que Colombia Compra realice estos acuerdos marco de manera directa. Entonces estos acuerdos marco son única y exclusivamente para realizar provisión a las entidades estatales de bienes y servicios de características técnicas uniformes, que generalmente estos bienes se adquieren por subasta inversa, pero el acuerdo da la posibilidad que una entidad estatal se acoja a ese acuerdo y poder adquirir estos bienes con mayor celeridad. Adendas. Las adendas, nos dice el artículo, son un documento por medio del cual la entidad estatal modifica los pliegos de condiciones. Yo le agregaría al artículo que la adenda modifica el pliego de condiciones definitivo, no el proyecto de pliego. Mucha gente le pregunta a uno que para modificar el proyecto de pliego si se requiere adenda. No. La adenda es solo para el pliego de condiciones definitivo, no para el proyecto de pliego. Las modificaciones que se le realicen al proyecto de pliego se van a ver plasmadas en los pliegos definitivos. Este tema de pliegos es simplemente para los procesos de convocatoria pública, los cuales son licitación pública, subasta inversa, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos. Para la selección de mínima cuantía no se utilizan pliegos de condiciones,
se utiliza es la invitación, que son una especie de pliegos, pero muy resumiditos, muy concretos, mucho más concisos, pero que hacen a su misma vez las veces de pliegos en este tipo de procesos. El artículo nos habla de un concepto de bienes y servicios de características técnicas uniformes y nos dice que son bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición, y a los que se refiere el literal A del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 del 2007. Y yo le agrego que también están contenidos en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del decreto 1082 del 2015. ¿A qué hace referencia esta definición? Es a los bienes que se adquieren generalmente por subasta inversa, pero ya vimos que también se pueden adquirir por acuerdo marco de precios o también se pueden adquirir por selección de mínima cuantía, según la cuantía del proceso. Si bien a la subasta inversa no tiene cuantía, una subasta inversa se puede hacer por el valor que sea, si está dentro de la mínima cuantía de la entidad, sí se prefiere sacar el proceso de mínima cuantía en vez de sacar una subasta inversa. ¿Por qué? Por la celeridad con la que se pueden adquirir estos bienes. Ejemplos de bienes de características técnicas uniformes. Los computadores son unos bienes de características técnicas uniformes. Las llantas. Las llantas tienen características técnicas uniformes. Los libros. Es decir, hay muchos bienes que son de características técnicas uniformes. A esto se refiere este artículo. Si bien no hay ningún documento que determine cuáles son los bienes de características técnicas uniformes en contratación estatal, esta definición nos puede servir para poder determinar qué tipo de bienes se adecúan a este concepto. Nos habla de capacidad residual o CAE contratación. Esta capacidad residual está definida en el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del decreto 1082 del 2015 y nos dice que es aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección. Dos conclusiones, y es que la capacidad residual opera solo para contratos de obra, y la segunda conclusión es que la capacidad residual lo que busca es que el contratista tenga la suficiente liquidez para cumplir con los contratos que viene ejecutando y con los contratos que pretende ejecutar en virtud de un contrato que se le pueda adjudicar. Esa es la capacidad residual. Catálogo para acuerdos marco de precios. Ficha que contiene A. La lista de bienes y o servicios. B. Las condiciones de su contratación que están amparadas por un acuerdo marco de precios. Y C. La lista de los contratistas que son parte del acuerdo marco de precios. Este catálogo para acuerdo marco de precios se tiene que estructurar antes de que Colombia Compra contrate el acuerdo marco de precios. Y este catálogo contiene la información que les acabo de mencionar para poder realizar la contratación mediante un proceso de convocatoria pública. Estos acuerdos marco de precios se encuentran publicados en la página de Colombia Compra Eficiente y hay muchos acuerdos marco de precios. Hay acuerdos marco de precios para gasolina, para vehículos, para computadores. Siempre ha habido gran cantidad de acuerdos marco de precios, unos están vigentes, otros no, entonces se pueden consultar en esa página.
Clasificador de bienes y servicios. Es un sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios conocidos por las siglas UNSPSC. Yo les dejo el link para que consulten al respecto, que también se lo remite a la página de Colombia Compra. Y estos códigos son una serie de números muy largos por demás que representan bienes o servicios. Y los proponentes deben de acreditar experiencia en estos códigos. Y estos códigos se encuentran en un documento que se llama el Registro Único de Proponentes. Entonces, según la actividad de la empresa hace que tenga estos códigos en el Registro Único de Proponentes. Puede tener la cantidad de códigos que quiera. Hace unos años no era así, solo se determinaba para ciertos códigos. Ahora no, ahora ya uno encuentra registros únicos de proponentes interminables de 500 hojas, de 700 hojas, que contienen todos los códigos habidos y por haber. Estos códigos es un listado gigante, yo creo que son más de 2000 códigos, y lo que busca la norma es que las entidades acrediten experiencia en ciertos códigos. Y como les dije, estos códigos, la entidad estatal los constata por medio del Registro Único de Proponentes. Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto Ley 4170 del 2011. Entonces, Colombia Compra Eficiente es una agencia del Estado que maneja y regula todo lo referente a la contratación estatal. Emite circulares, emite directrices, maneja el SECOP 1, el SECOP 2, todo lo que tenga que ver con contratación estatal en Colombia lo maneja Colombia Compra Eficiente. Cronograma. Un cronograma es un documento en el cual la entidad estatal establece las fechas, horas y plazos para las actividades propias del proceso de contratación y el lugar en el que éstas deban llevarse a cabo. Entonces, todos los procesos, cualquiera, ahí sí cualquier modalidad, desde la licitación pública hasta la mínima cuantía, tienen que tener un cronograma. Y en ese cronograma se establece toda el derrotero, todas las fechas que va a tener el proceso. Entrega de propuestas, observaciones al proyecto de pliego, publicación del proyecto de pliego, publicación del pliego definitivo, publicación de informe de evaluación, observaciones al informe de evaluación, adjudicación, todas las fechas que tienen que ver con un proceso de convocatoria pública están establecidas en el cronograma de cada proceso. Y ese cronograma tiene que estar acorde a algunos términos de ley, como son las observaciones al proyecto de pliego, tanto en licitación pública como en selección abreviada de menor cuantía. En fin, tiene que estar atendiendo unos términos de ley. Documentos del proceso son A. Los estudios y documentos previos. B. El aviso de convocatoria. C. Los pliegos de condiciones o la invitación. Recordemos que esto es según el proceso contractual. Todos los procesos de convocatoria pública tienen pliegos de condiciones, excepto la selección de mínima cuantía, que tiene es una invitación. D. Las adendas. E. La oferta. F. El informe de evaluación. G. El contrato. Y cualquier otro documento expedido por la entidad estatal durante el proceso de contratación. Todos estos documentos lo hacen parte de documentos del proceso, como lo establece
artículo. Y todos estos documentos que acabo de leer hacen parte de la etapa precontractual y contractual, ya en el caso del contrato. Considero que faltó el acta de liquidación. Entidad estatal. Cada una de las entidades a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, B, a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007, y C, aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. Esta definición de entidad estatal ya la habíamos leído, creo que en el módulo 1, donde ya tratamos este tema de qué es una entidad estatal. Etapas del contrato. Fases en las que se divide la ejecución del contrato teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas, las cuales pueden ser utilizadas por la entidad estatal para estructurar las garantías del contrato. Este tema de etapas del contrato es diferente al de etapas de la contratación estatal. Estas etapas se refieren a un contrato como tal, a la ejecución de un contrato. Grandes superficies. Establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Este tema de grandes superficies, recordemos que tiene que ver con la selección de mínima cuantía. En el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del decreto 1082 del 2015. Y es una modalidad de contratación que se deriva de la mínima cuantía, pero que se puede adquirir los productos que requiera la entidad en almacenes de grandes superficies. Ejemplos de almacenes de grandes superficies en Colombia, hay muchos, son el de Éxito, Macro, en fin, ese tipo de almacenes son los catalogados como grandes superficies. Lance. Cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una subasta. Este término de lance es muy utilizado en las subastas inversas. Y el lance es el ofrecimiento que hace un proponente en una audiencia de subasta inversa. Eso es un lance. Margen mínimo. Valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe reducir el valor del lance, o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor del lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de inicio de la subasta. MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable. Estas MIPYME, recordemos que tienen en contratación estatal, tienen una serie de beneficios que luego los analizaremos. Plan anual de adquisiciones. Este tema ya lo vimos en la etapa de planeación y es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la ley anual de presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las entidades estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente título. Entonces, en el plan anual de adquisiciones recordemos que están todos los bienes o servicios que proyecta adquirir una entidad durante su año fiscal. Proceso de contratación. Conjunto de actos y actividades y su secuencia adelantadas por la entidad estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. Entonces acá hace una generalidad de qué es un proceso de contratación y todo el
actos o actividades que éste contiene y que adelanta una entidad estatal. Riesgo: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. El tema de riesgos es supremamente amplio en contratación estatal y me limito a decir para efectos prácticos que los riesgos pueden ser previsibles o imprevisibles y que los debe definir la entidad estatal junto con el contratista en ciertos procesos de convocatoria pública. El RUP, Registro Único de Proponentes, que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en procesos de contratación deben estar inscritos. Este documento, el RUP, es obligatorio para los procesos de convocatoria pública, los cuales son subasta inversa, licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos. Para el único proceso que no es obligatorio el RUP es para la selección de mínima cuantía. Y la última definición que nos trae el artículo es SECOP y nos dice que el SECOP es el sistema electrónico para la contratación pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. Entonces, el SECOP es manejado por Colombia Compra Eficiente y ya hay SECOP 1 y SECOP 2. Los dos vienen ya pues obviamente operando ya desde hace un buen tiempo, en especial el SECOP 1. Y en el SECOP es donde se publica toda la contratación del país, que mucha gente todavía no sabe y le preguntan a uno en la calle que esta entidad donde publicó su proceso, que están interesados en contratar, pero que las entidades no publican sus procesos, que porque desconocimiento de la gente, que porque no saben. Entonces, siempre que una entidad estatal vaya a adquirir un bien o un servicio, debe de publicar su necesidad y todo el proceso precontractual que esto conlleva en el SECOP. Llámese licitación pública, llámese selección abreviada menor cuantía, llámese subasta inversa, llámese concurso de méritos o selección de mínima cuantía. Todo este procedimiento precontractual que acompaña estos procesos va publicado en el SECOP, ya sea en el SECOP 1 o en el SECOP 2. Incluso en el SECOP se publica la contratación directa. Obviamente, pues ya en la contratación directa ya el bien está adquirido y simplemente se publica son los estudios previos y el contrato ya suscrito por las partes. Estas son las definiciones que trae el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del decreto 1082 del 2015. Pero resulta que para mí se quedó corto. Si su pretensión era traer las definiciones más importantes en contratación estatal, le hicieron falta varias definiciones. Esas definiciones que no están en el artículo las vamos a mencionar inmediatamente. Por ejemplo, la licitación pública. La licitación pública, la definición está en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en su parágrafo. Y nos dice que para los efectos de la presente ley se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccionen entre ellas la más favorable. Resulta que la ley 80 empieza a hablar de licitación y licitación y licitación y nunca nos dice qué es una licitación. Nunca nos dice al principio. Solo hasta el artículo 30, por allá en un parágrafo,
ya nos dice, venga, les he hablado mucho de licitación, entonces ya sí les defino qué es licitación. Este es el término más conocido, el que el común de la gente cree que las entidades del Estado solo adquieren por licitación pública, y todo el mundo siempre denomina a cualquier proceso de convocatoria pública como licitación, lo cual vamos a ver que tiene sus claras diferencias más adelante con los demás procesos de convocatoria pública. Esta definición de licitación para mí aplica también para la selección abreviada de menor cuantía, porque la selección abreviada de menor cuantía también es un procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que en igualdad de oportunidades los interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable. La diferencia entre uno y otro, o las diferencias, pues son muchas, las vamos a ver más adelante, pero para resumir son obviamente la cuantía, su duración y ciertas audiencias que existen en la licitación pública y que no existen en la selección abreviada de menor cuantía. Entonces, esta definición me parece muy clara, la veo muy refundida pues ya en la ley 80 muy adelante, pero esta definición no la trae el artículo 30 de la ley 80 de 1993 y no la trae el decreto 1082 del 2015, que me parecía importante que la retomara. Concurso de méritos. Concurso de méritos es un proceso de convocatoria pública mediante el cual se seleccionan consultores o interventores para prestar un servicio y su principal factor de evaluación es la experiencia. Esta es una definición muy sencilla sobre el concurso de méritos, pero la considero muy práctica. El concurso de méritos está en el artículo 32, numeral segundo de la ley 80 de 1993 y en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del decreto 1082 del 2015. Esta es otra modalidad de convocatoria pública que luego vamos a ver en el programa. Selección de mínima cuantía. Es un proceso de convocatoria pública mediante el cual se seleccionan contratistas para proveer bienes o servicios y su único factor de selección es el menor valor. Esta selección de mínima cuantía está definida en el artículo 94 de la ley 1474 del 2011 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015. La mínima cuantía es otro proceso de convocatoria pública muy expedito que le da mucha celeridad a la contratación estatal y que más adelante vamos a ver, y que su principal característica es que se le adjudica al menor valor. Etapas de la contratación estatal. Esta definición no la trae el artículo del decreto. Y para mí uno de los aspectos más importantes para entender en contratación estatal es que tiene 3 etapas, las cuales son la etapa precontractual, la contractual y la postcontractual. Y la etapa precontractual es la etapa de planeación y se caracteriza por los estudios previos. Estas definiciones que hago acá son absolutamente simples, pero las considero prácticas para un mejor entendimiento. La etapa contractual es la etapa durante la cual se ejecuta el contrato y la etapa postcontractual es la etapa durante la cual se liquida el contrato. Entonces, para entender a la contratación estatal hay que entender que tiene 3 etapas claramente definidas, cada una con características especiales y con documentos preponderantes en cada una de ellas. Desde que las personas entiendan al menos esta definición, van a tener un panorama más claro de la contratación estatal. Adjudicación.
es la decisión final de la entidad expedida por medio de un acto administrativo que determina el adjudicatario de un proceso de convocatoria pública. La adjudicación, entonces, siempre es el final de un proceso de convocatoria pública. Obviamente, si se declara desierta, pues el final de ese proceso de convocatoria pública será la declaratoria de desierta, es decir, que no se le adjudicó a nadie. Pero por medio de la adjudicación que se realiza mediante un acto administrativo, se materializa mediante un acto administrativo, es cuando finaliza el proceso y se le adjudica un contrato a alguien. La adjudicación, este término de adjudicación, se utiliza en todos los procesos de convocatoria pública, excepto en la selección de mínima cuantía, que ahí ya no se llama adjudicación, sino carta de aceptación, que también es un acto administrativo con menos formalidades y hace la misma función de la adjudicación. Contratista es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el contrato objeto de un proceso de contratación. Otra definición que también ya habíamos mencionado en otro módulo es la persona natural o jurídica que suscriba un contrato con el Estado. Eso es un contratista. Obviamente, de cada uno de los procesos de convocatoria pública nace un contrato. A su misma vez van a ser un contratista. Y si es contratación directa, también nace un contrato y de ese contrato va a resultar un contratista. Contrato es el negocio jurídico por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer. Entonces, un contrato no es más que un acuerdo de voluntades en el que las partes pactan realizar una serie de actividades para cumplir un fin. Obviamente la definición característica de contrato se encuentra en el artículo 1602 del Código Civil y nos dice que los contratos son ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. La oferta es la propuesta presentada por los proponentes en un proceso de convocatoria pública. La oferta, entonces, o propuesta, también denominada, es el documento o los documentos, una serie de documentos que se presentan en una entidad estatal para pretender que le adjudiquen un contrato. Pliego de condiciones es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su oferta para participar en el proceso de contratación y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario. Eso es un pliego de condiciones. Y recordemos que el pliego de condiciones, como lo dije anteriormente, se requiere para todos los procesos de convocatoria pública, excepto para la selección de mínima cuantía, que ahí se llama invitación. En el pliego de condiciones está toda la información referente al proceso contractual que requiere la entidad. Y en el pliego de condiciones se encuentra el plazo de ejecución, el objeto del contrato, las obligaciones de las partes, los riesgos, las multas, cláusula penal, en fin, todo lo referente al futuro proceso contractual que requiere la entidad. Interesado es la persona natural o jurídica que no ha presentado propuesta, pero presenta observaciones en un proceso de convocatoria pública en el cual tiene interés. Y hay que diferenciarlo muy bien de proponente, que el proponente es la persona natural o jurídica
que presenta propuesta en un proceso de convocatoria pública. Entonces, la diferencia entre ambos es que el interesado no ha presentado propuesta y el proponente es el que ya ha presentado propuesta. Ambos tienen varias diferencias y varias connotaciones jurídicas en un proceso de convocatoria pública. Audiencias. Eventos en los cuales la entidad convoca a los interesados o proponentes para debatir los riesgos, realizar lances o adjudicar un contrato, según el tipo de proceso. Todas estas audiencias son públicas y depende del proceso la cantidad de audiencias que tenga. El proceso que más audiencias tiene es la licitación pública, que tiene 2 audiencias, que es la audiencia de riesgos y la audiencia de adjudicación. Ya la subasta inversa tiene una audiencia, que es la audiencia de subasta inversa, y la mínima cuantía no tiene audiencias. Y la última definición que vamos a tratar en este diccionario colombiano de contratación estatal es la definición de informe de evaluación. Y el informe de evaluación es el informe que estructura una entidad estatal en el cual se califica las propuestas presentadas ponderando los factores objeto de calificación. Entonces, en el informe de evaluación se estructura toda los ítems objeto de puntaje en un proceso de convocatoria pública, salvo la mínima cuantía, salvo la subasta inversa, que en esos 2 procesos en la subasta inversa no es informe de evaluación, sino informe de habilitación. Ahí no se califica, simplemente se estructuran una serie o se solicitan una serie de documentos en los cuales el informe de habilitación se limita solo a decir si cumple o no cumple. Y en la mínima cuantía hay un informe de evaluación, pero el cual solo evalúa el menor valor. En los demás procesos de convocatoria pública, el informe de evaluación sí es un juego de fórmulas y calificaciones mediante los cuales se pondera quién sacó mayor puntaje, y el que obtenga el mayor puntaje sería el proponente adjudicatario. Este tema ya lo vamos a explicar cómo opera en cada proceso más adelante en el programa. Estas son las definiciones que considero más importantes en contratación estatal. Obviamente faltan otros conceptos, otros conceptos no los mencioné, pero están en el documento que voy a publicar en la página web charlasdecontratación.com. Y esta fusión entre lo que dice el artículo y las otras definiciones que considero importantes son un derrotero para entender el tema de la contratación estatal. Obviamente, a medida que vamos avanzando, vamos a ver cómo muchas definiciones ya van adquiriendo otra connotación y se van desarrollando de una manera más amplia. Doy por terminado el episodio. Espero que estas definiciones sirvan para refrescar temas de contratación o para los que se inician en este tema, que conozcan varios conceptos importantes que se trabajan en contratación estatal en Colombia. Les agradezco mucho, como siempre, el haberme escuchado. Recuerden suscribirse a los diferentes canales, suscribirse al canal de YouTube y darle seguir al podcast en Spotify. Y el próximo módulo va a ser el módulo 4, en el cual ya comenzaremos a entrar en detalle y a hablar de cada uno de los procesos tanto de convocatoria pública como de contratación directa
que utilizan las entidades estatales. El módulo es denominado mecanismos de selección del contratista.